¿Por qué tantos soldados españoles desertaban? ¿Qué podía llevar a un hombre a abandonar a sus compañeros, arriesgarse a ser perseguido y enfrentarse a un castigo que en muchos casos podía significar la muerte? Cuando pensamos en un ejército solemos imaginar disciplina, patriotismo y obediencia. Nos imaginamos filas perfectamente formadas, oficiales dando órdenes y soldados dispuestos a sacrificarse por su país. Pero la realidad, muchas veces, era muy diferente. Detrás de los uniformes existían hombres de carne y hueso. Hombres que sentían miedo, hambre, cansancio y desesperación. Y precisamente esa realidad, la que rara vez aparecía en los discursos oficiales, fue la que empujó a miles de soldados españoles a tomar una decisión extrema: desertar. Hoy, vamos a descubrir una historia que durante mucho tiempo permaneció en segundo plano. Una historia llena de sufrimiento, supervivencia y decisiones imposibles. Porque cuando observamos las cifras de deserciones en diferentes momentos de la historia militar española, surge una pregunta inevitable. ¿Eran realmente cobardes aquellos hombres o simplemente estaban intentando sobrevivir a unas condiciones que pocos podrían soportar? Para entenderlo debemos viajar a una época en la que servir en el ejército no siempre era una elección. Durante siglos, miles de jóvenes españoles fueron enviados a conflictos que muchas veces apenas comprendían. Algunos eran reclutados lejos de sus hogares. Otros abandonaban a sus familias sin saber si volverían a verlas. Muchos partían convencidos de que cumplirían con su deber durante unos meses y regresarían a casa. Sin embargo, la realidad que encontraban era mucho más dura de lo que jamás habían imaginado. Las campañas militares podían desarrollarse en regiones remotas, con climas extremos y recursos escasos. El suministro de alimentos no siempre llegaba a tiempo. Las enfermedades se propagaban con rapidez. Las marchas podían durar días enteros bajo un calor abrasador o bajo lluvias constantes. Y mientras tanto, la amenaza de la muerte estaba presente en cada momento. Imagina por un instante que tienes apenas 20 años. Has dejado atrás a tu familia. Llevas semanas caminando con un equipo pesado sobre los hombros. Apenas has dormido. La comida escasea. Tus botas están destrozadas. Algunos de tus compañeros enferman cada día. Otros desaparecen para siempre. Y entonces alguien te dice que todavía quedan meses, quizá años, antes de regresar a casa. ¿Cómo reaccionarías? Esta es una pregunta incómoda, pero necesaria. Porque es fácil juzgar desde la comodidad del presente. Lo difícil es ponerse en la piel de quienes vivieron aquellas circunstancias. Durante mucho tiempo la imagen oficial del soldado se construyó alrededor del honor y la obediencia. Los gobiernos necesitaban transmitir fortaleza. Los mandos militares necesitaban mantener la disciplina. Y las historias de deserción rara vez encajaban en ese relato. Hablar de soldados que abandonaban sus puestos podía interpretarse como una muestra de debilidad. Por eso muchas veces estas historias quedaron ocultas entre informes militares, documentos olvidados y testimonios que apenas llegaron al gran público. Sin embargo, cuando los historiadores comenzaron a analizar con detalle numerosos archivos, apareció una realidad mucho más compleja. Las deserciones no eran hechos aislados protagonizados por unos pocos individuos. En determinados periodos llegaron a convertirse en un problema enorme para las autoridades militares. Miles de hombres desaparecían de las filas. Algunos intentaban regresar a sus hogares. Otros buscaban refugio en zonas alejadas del conflicto. Y muchos simplemente querían escapar de unas condiciones que consideraban insoportables. Lo más sorprendente es que en numerosas ocasiones el enemigo no era la principal preocupación de aquellos soldados. El hambre podía ser más temida que las balas. Las enfermedades podían causar más bajas que los combates. El agotamiento físico y mental podía destruir la voluntad de continuar mucho antes de que apareciera cualquier batalla. Y aquí encontramos uno de los aspectos más impactantes de esta historia. Cuando pensamos en guerras solemos imaginar grandes enfrentamientos y momentos heroicos, pero para la mayoría de los soldados la verdadera lucha era diaria. Era levantarse cada mañana después de una noche casi sin descanso. Era soportar el frío, el calor, la suciedad y la incertidumbre. Era convivir con el miedo constante a no volver a ver a sus seres queridos. A medida que avancemos en este video descubrirás testimonios que muestran una realidad mucho más dura de lo que suele aparecer en los libros de historia. Veremos cómo vivían realmente muchos soldados españoles. Analizaremos las razones que llevaron a miles de ellos a escapar. Conoceremos las medidas extremas que utilizaron las autoridades para intentar detener las deserciones. Y también entenderemos por qué esta parte de la historia ha permanecido relativamente desconocida durante tanto tiempo. Pero hay algo aún más importante. Al final de este recorrido quizá cambie por completo la forma en la que vemos a aquellos hombres.
porque detrás de cada desertor existía una historia personal. Existía una familia esperando noticias. Existían sueños interrumpidos. Existían miedos que muchas veces nunca fueron contados. Y cuanto más profundizamos en los documentos de la época, más evidente se vuelve una realidad inquietante. Muchos de aquellos soldados no abandonaban el ejército porque les faltara valor. Lo hacían porque habían llegado al límite de su resistencia física y emocional. Lo hacían porque sentían que continuar significaba una muerte casi segura. Lo hacían porque, para ellos, la única posibilidad de seguir viviendo era marcharse. Lo que vamos a descubrir a continuación ayuda a entender por qué las autoridades militares comenzaron a preocuparse seriamente por este fenómeno. Porque las deserciones no solo revelaban problemas individuales, también sacaban a la luz fallos profundos dentro del propio sistema militar. Fallos que afectaban a miles de personas y que, durante años, permanecieron ocultos tras los discursos oficiales. Y precisamente ahí comienza la parte más fascinante de esta historia. Porque para comprender por qué tantos soldados españoles desertaban, primero debemos conocer cómo era realmente su vida cotidiana. Una realidad tan dura que, en algunos casos, resulta difícil de creer incluso hoy. Si hubo algo que empujó a miles de soldados españoles al límite, fue la enorme distancia entre la imagen que se vendía del ejército y la realidad que encontraban al incorporarse a sus filas. Muchos jóvenes llegaban convencidos de que servirían a su país con honor, pero pronto descubrían que la vida militar estaba llena de privaciones que pocas veces aparecían en los discursos oficiales. Las jornadas comenzaban antes del amanecer y podían prolongarse hasta bien entrada la noche. Las marchas eran interminables. Los caminos solían encontrarse en malas condiciones y el peso del equipo convertía cada kilómetro en un desafío físico. Con frecuencia los soldados caminaban durante horas sin apenas descanso, soportando temperaturas extremas y condiciones meteorológicas adversas. La alimentación era otro de los grandes problemas. Aunque sobre el papel existían raciones establecidas, la realidad era que muchas veces llegaban tarde o eran insuficientes. Algunos soldados pasaban días enteros sobreviviendo con cantidades mínimas de comida. El hambre se convirtió en una compañera habitual para muchos de ellos. Y cuando el cuerpo deja de recibir lo necesario, también comienza a quebrarse la moral. A esto se sumaba la incertidumbre constante. Muchos no sabían cuánto tiempo permanecerían lejos de casa. Las cartas tardaban semanas o incluso meses en llegar. Algunos perdían completamente el contacto con sus familias. Imagina la angustia de no saber si tus padres siguen vivos, si tus hijos están bien o si algún día volverás a verlos. Poco a poco, la ilusión inicial desaparecía y era sustituida por una pregunta cada vez más frecuente entre las filas. ¿Realmente valía la pena seguir soportando todo aquello? Y esa pregunta marcaría el comienzo de una crisis mucho más profunda de lo que las autoridades estaban dispuestas a reconocer. Mientras la atención suele centrarse en las batallas, la verdadera amenaza para muchos soldados españoles era algo mucho más silencioso. Las enfermedades. En numerosos conflictos, las infecciones, la mala alimentación y las pésimas condiciones sanitarias provocaban más bajas que los propios combates. Los campamentos solían carecer de medidas higiénicas adecuadas. El agua potable escaseaba y las epidemias podían extenderse rápidamente entre cientos de hombres que convivían en espacios reducidos. Fiebres, infecciones y enfermedades intestinales debilitaban a unidades enteras. Pero el sufrimiento no terminaba ahí. La disciplina militar de la época era extremadamente dura. Los castigos por incumplir órdenes podían ser severos. Muchos soldados vivían bajo una presión constante, temiendo tanto a sus superiores como al enemigo. Con el paso del tiempo comenzó a producirse un fenómeno preocupante. Algunos hombres ya no temían tanto al castigo por desertar como a permanecer en aquellas condiciones. Cuando un soldado llega a ese punto mental, significa que algo dentro del sistema se ha roto. Y precisamente eso fue lo que empezó a ocurrir cada vez con más frecuencia. Las primeras deserciones no siempre eran actos planificados. En muchos casos surgían de forma impulsiva. Un soldado agotado decidía no regresar tras una misión. Otro aprovechaba una marcha para desaparecer. Algunos escapaban durante la noche mientras sus compañeros dormían. Las razones eran variadas, pero casi todas tenían algo en común. El desgaste acumulado. No era una sola causa. Era la suma de hambre, cansancio, miedo, enfermedades y desesperación. Muchos desertores no buscaban riqueza ni gloria. Solo querían volver a casa. Querían abrazar a sus familias y recuperar una vida normal. Otros simplemente intentaban evitar una muerte que consideraban inevitable si permanecían en el ejército. Las autoridades comenzaron a alarmarse. Cada hombre que desertaba suponía una pérdida para la unidad. Pero además tenía un efecto peligroso sobre los demás soldados.
Si uno escapaba y sobrevivía, otros podían empezar a plantearse hacer lo mismo. Por eso se tomaron medidas cada vez más estrictas. Sin embargo, cuanto más se endurecían los castigos, más evidente resultaba que el problema era mucho más profundo de lo que parecía. Lo que más preocupaba a los mandos militares no era únicamente la existencia de desertores, sino lo que estos revelaban sobre la realidad del ejército. Cada deserción era una señal de que algo no funcionaba como debía. Oficialmente se hablaba de deber, disciplina y patriotismo, pero muchos testimonios describían una realidad muy diferente: falta de recursos, condiciones de vida deficientes y una moral cada vez más deteriorada. En ocasiones los problemas logísticos eran tan graves que las tropas quedaban prácticamente abandonadas a su suerte durante largos periodos. Los suministros no llegaban cuando debían y las promesas realizadas antes del reclutamiento chocaban de frente con la experiencia cotidiana de los soldados. Cuanto más intentaban ocultarse estos problemas, más crecían los rumores entre las filas. Y cuando la confianza desaparece, mantener la cohesión de un ejército se vuelve mucho más difícil. La pregunta ya no era por qué algunos desertaban. La verdadera pregunta era por qué tantos seguían resistiendo. Después de conocer esta historia, resulta imposible ver las deserciones de la misma manera. Durante mucho tiempo se presentó a los desertores como simples cobardes o traidores. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja. Muchos de aquellos hombres habían soportado situaciones extremas. Habían pasado hambre, enfermedad, agotamiento y miedo durante meses o incluso años. Algunos llegaron a un punto en el que continuar parecía más peligroso que escapar. Eso no significa que todas las deserciones fueran justificables ni que las autoridades carecieran de razones para intentar evitarlas. Pero sí nos obliga a observar estos acontecimientos con una mirada más humana. Detrás de cada nombre había una persona enfrentándose a decisiones imposibles. Quizá esa sea la gran lección de esta historia. Los libros suelen recordar las victorias, las derrotas y las grandes batallas, pero muchas veces olvidan a los hombres corrientes que tuvieron que vivirlas. Y comprender sus experiencias nos permite entender mucho mejor el pasado. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que aquellos soldados actuaban por cobardía o que simplemente intentaban sobrevivir a una realidad que superaba cualquier límite imaginable? Déjalo en los comentarios porque estaré leyendo cada respuesta. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más historias ocultas,